Información de última hora. Atención a esto. El Tribunal Supremo cita a José Luis Ábalos, cita a Koldo García después de que se publicara el último informe de la UCO que hablaba de dinero en efectivo. Pedro Gómez, Tribunal Supremo. Información de última hora. Para los días 15 y 16 de octubre están citados tanto José Luis Ábalos y Koldo García a raíz del conocimiento de ese informe en el que se dice que hay indicios de criminalidad por parte de los implicados. Un informe que presentó la UCO y que concluye que hay una cantidad de dinero superior a los 95.000 euros en efectivo en los que habría dispuesto José Luis Ábalos y que no están acreditados su origen. Parte de esos fondos los habría aportado Koldo García para gastos personales de José Luis Ábalos. También incluye que hay un desfase de 500 euros en las liquidaciones que presentó José Luis Ábalos al Partido Socialista y que solamente se basa en eso, en lo que aportó el Partido Socialista y en esos audios que detectaron en los teléfonos y en las conversaciones de Koldo García con su mujer. Ojo a este informe, porque se han titulado cosas muy gruesas. José Luis Ábalos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que no son estrictamente ciertas. Déjeme servir qué es lo que dice ese informe y le pregunto, señor Ábalos, ¿por qué? Lo que dice el informe no es que haya financiación ilegal en el Partido Socialista. Es más, lo que dice es que hay una fuente de dinero en efectivo que se desconoce. Y detalla esto, los gastos de José Luis Ábalos, de Koldo García, con estos 95.000 euros en efectivo de origen desconocido. La UCO dice este es un síntoma, una presunta fuente de ingresos no declarada. Es decir, pagos en cash, en efectivo. Esto es lo primero que dice la UCO. Y dice, y ese dinero podría salir de contraprestaciones económicas a cambio de obra pública. Esto es lo segundo que dice la UCO. Ojo, no habla de financiación ilegal en el Partido Socialista. Es más, ese sobre que publica, dice, es liquidación de gastos. Son taxis, son comidas que los diputados adelantan y el partido paga después. Este es el sobre con un capturado, una imagen de 826 euros en aquel sobre. Pero sí dice, podría haber una segunda vía en la que se ingresa ese dinero. Y ese dinero es Fiadelso, es la empresa en la que está el hijo de José Luis Ábalos, dice, custodio del dinero que podría pertenecer a Ábalos. Así que, ¿qué está diciendo la UCO? Hay dinero en efectivo que se juega sin control, que se paga en negro. Y dice, y la UCO denuncia un lenguaje figurado para camuflar pagos. Dice que Koldo, Ábalos hablan de folios para hablar de dinero, hablan de lechugas para hablar de billetes de 100 euros, hablan de soles para hablar de billetes de 200 y hablan de chistorras para hablar de billetes de 500. José Luis Ábalos, ha habido pagos en negro del Partido Socialista, de usted al Partido Socialista. Javier, con la introducción que has hecho, hasta yo que conozco el tema me he perdido absolutamente. Y yo creo que en buena medida, pues toda la información que se está planteando, pues juega a esto, a una confusión tremenda. Lo que sí que te puedo decir, y no me corresponde a mí decirlo, porque yo ya no, en principio no formo parte del Partido Socialista, aunque todavía no he sido notificado formalmente, pero no me correspondería a mí, no tengo ninguna responsabilidad. De hecho, estoy en el grupo parlamentario mixto. Tendría que ser el Partido Socialista al que se le hiciera esta pregunta. Pero bueno, yo estuve en aquella época como secretario de organización. Los procedimientos que Gerencia estableció para el pago de gastos anticipados, es decir, que uno anticipaba, pues eran luego repuestos de la forma en que se ha visto. Es decir, con una liquidación de gasto que previamente se valoraba la oportunidad y si eran procedentes, y entonces se pagaban en metálico, como ya dije hace mucho tiempo y no me creían. Es curioso que yo decía que había recibido estos pagos en metálico, nadie me dio crédito y ahora resulta que sí, y también tengo que justificar el porqué. Pero en definitiva se ve claro en esas propias fotografías que, por cierto, parece ser que han omitido el texto de la foto en la que se dice, parece ser, según me cuentan, ya han llegado el desembolso de los gastos, ¿no?
anticipados, porque también, lógicamente, el que anticipa pues quiere recuperarlo lo antes posible. Estos son gastos que pasaban todas las personas del partido que tuvieran derecho a ser reembolsados en sus gastos anticipados, porque no disponíamos de tarjeta de crédito. Ningún dirigente teníamos tarjeta de crédito, en otros tiempos pasados sí lo hubo, mientras yo estuve no, y uno adelantaba en la medida de sus posibilidades, salvo que fuera ya una cantidad más importante, y en su caso lo asumía directamente el partido, asumiendo la factura, o bien daba una provisión de fondos a justificar. Pero en este caso, cuando se trata de estas cantidades, y esta cantidad que me acabas de decir, 800 y pico, con unidades bien claras, con céntimos, obviamente no es un sobresueldo. Eso es una fantasía que responde a toda una campaña de intentar hacer una Gürtel en el PSOE con sobresueldos, comisiones ilegales que luego se revertían en esos sobresueldos. No hay nada de eso. Lo que Ábalos, se supone que haría gerencia sería disponer del banco a caja y nutrir una caja. No, pero es que además es curioso porque estamos ante el desdoblamiento de la causa en dos piezas, por lo tanto se supone que la declaración del día 15 lo será para la pieza de mascarillas. Entonces, a mí hay una cosa clara. Si en 10 años de investigación, o sea, lo que se me ha investigado ha sido 10 años, se me ha acusado de comisiones millonarias procedentes de mascarillas, de Air Europa, de muchas obras públicas. Si después de todo eso, la conclusión son 95.000 euros, donde se ignora la procedencia, yo creo que toda la película de grandes comisiones pues queda muy, muy limitada. Muy limitada, porque eso es lo único que han podido verse, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde están las comisiones millonarias y sobre todo dónde está la vinculación con quienes pudieran pagar? Yo eso no lo observo y por lo tanto yo voy a mantener, en este caso, mi inocencia como lo he mantenido hasta ahora. Señor Ábalos, la UCO dice sí hay por una supuesto, comisión, ya que se ha hablado de ese lenguaje encriptado. Y lo que dice es Víctor Ábalos sería el custodio. No, vamos a ver, Javier, mi hijo no tiene nada que ver. Sí, Javier, mi hijo no tiene nada que ver con Fiadelso. Nada que ver. Entonces no lo incorpores porque eso sí que tampoco lo he visto. Lo que sí que se dice es que él podía ser custodio, testaferro. No vincula a mi hijo. Correcto. Déjeme que le lea literalmente lo que dice la UCO. La UCO dice, Víctor Ábalos sería el custodio del dinero que podría pertenecer a Ábalos con líneas seguras referidas como cafés, teléfonos que se quemaban, se usaban y se tiraban y que ustedes llamaban cafés. Bueno, eso no tiene nada que ver con la fundación, por eso te digo. Mi hijo ya bastante castigo tiene, que le han fastidiado toda la vida. Absolutamente toda la vida, sin tener nada que ver. No hay ningún dato que permita deducir esa grave acusación de custodio testaferro. Y él habla, sí, de fondos procedentes de Colombia. No hay ninguna prueba, ninguna evidencia. Mi hijo no tiene ninguna sociedad, ninguna cuenta en ese país. Y los viajes referidos han sido muy espaciados. Y los últimos han sido como muy familiares. Por lo tanto, no hay ninguna prueba que permita deducir eso. Y a mí me parece ciertamente imprudente, porque se ha condenado ya a una persona que no tiene nada, absolutamente nada que ver. No hay ninguna prueba sobre esto. Y hay mucha inferencia. Y también hay mucha intencionalidad. Por ejemplo, al hablar de que se manejaba un lenguaje encriptado, que es curioso, porque se habla de chistorras, lechugas y soles y todo esto, pero luego, sin embargo, en los WhatsApp se ve con toda normalidad hablando de dinero también. Luego, no se acaba de entender por qué en unas ocasiones se reprocha un cierto encriptamiento y en otras cuestiones se habla con naturalidad de dinero. Pero es clara la intención de por qué otorgar esto de este lenguaje, de esta jerga, que no es sino hacerte perteneciente de una organización criminal. Porque esa es la jerga o los términos que utiliza una organización criminal. Yo no voy a hablar de chistorras porque no hay ninguna conversación mía sobre chistorras. Por lo tanto, quien lo ha hablado lo puede explicar. Pero yo, lo que me consta por el tiempo que estuve con Koldo, él traía mucho chistorras de Navarra, es verdad.
Es verdad, pero no solamente él, sino que se la pedía a muchos amigos, algunos también guardias civiles. Quiero decir que unos WhatsApps sacados de contexto pueden plantear estas conclusiones equívocas. Sería muy bueno tener todas las cadenas de WhatsApps enteras y también con otras personas, a las que, por cierto, hablara de chistorras. Y así podríamos entender si esta inferencia o esta deducción es correcta o no lo es. Pero lo que es habla de folios, señor Ábalos, un poco raro es que después de tanto tiempo no tengamos los dispositivos para poder defenderse. No, pero vamos a ver, esto ya mueve a la hilaridad. Yo hablo de folios porque yo tenía un despacho en la casa del ministerio con una impresora grande, que es propiedad del ministerio, y yo por las noches sobre todo, que es cuando imprimía los dossiers, y efectivamente tenía una extensión de mi trabajo, solo que en este caso con fotocopiadora propia. Y yo pedía los folios, pero es que eso es muy fácil de determinar. Primero, si yo hablo de cajas de folios, son cajas. Si se me quisiera decir que es dinero, suena un poco fuerte pedir cajas de dinero. No tiene ningún sentido, pero que es fácil, porque la trazabilidad, yo se lo pido a Koldo, a Patricia, que estaban en la secretaría particular. La trazabilidad con la administración de la provisión del material, se puede establecer claramente ese flujo de material de oficina. No hay nada más que dirigirse al ministerio y preguntar cuál fue el flujo de material de oficina, en este caso de folios. Pero me parece muy atrevido otorgar rápidamente ese sinónimo, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Y mira, Javier, todos los que me conocen, periodistas que han ido a mi despacho, saben también un poco cuál es mi costumbre de imprimir y de almacenar papel. Cualquiera que venga a mi despacho lo ve. Pero y lo saben. Usted pide folios para casa. Y lo saben. Me parece, la verdad, para su casa. No, para el despacho de casa. Es que había un despacho en la casa del ministerio, que trabajaba yo ahí. Hay un despacho con una impresora propiedad del ministerio, con un equipo informático, todo ello propiedad del ministerio. ¿Entiendes? Hay un momento, señor Ábalos, en el que se habla de 2.000 Pero ya, chistorras. insisto, no hace falta que lo diga yo. ¿Es mucha chistorra para ser real, literalmente una chistorra? Bueno, no lo sé, te digo, no lo sé. Yo no he hablado nunca de chistorras, ¿eh? Pero sería bueno contextualizarlo. Porque, por ejemplo, ahí en WhatsApp dice, y una M, le dice la mujer, o la exmujer de Koldo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser 1 millón y no una M que no hace falta que yo lo desarrolle? ¿Vale? Es que hay que contextualizar todo eso. ¿Y cómo se contextualiza? Pues conociendo toda la cadena de WhatsApps. Usted y para eso, acaba de recibir citación del Tribunal Supremo. Se está pidiendo que se devuelvan los dispositivos para intentar poder también defenderse. Es que así no hay cómo contraponer las cosas. Lo entiendo. Usted acaba de recibir una citación. Yo he recibido, del Supremo. Sí. Señor Ábalos, ¿teme usted seguir el camino de Santos Cerdán? Todavía no recibo la notificación. Bueno, no hay sustento legal para ello. De hecho, en mi última declaración, la acusación particular lo pidió. Y el fiscal anticorrupción contestó que de los 3 supuestos que permite la ley, no se daba ninguno. Si no se daba ninguno cuando declaré en junio, ahora que he seguido cumpliendo con las medidas cautelares, entiendo que tampoco se da ningún supuesto. Quiero recordar que los 3 supuestos, pues es riesgo de destrucción de pruebas, en mi caso ya fui sometido a un registro domiciliario, posibilidad de fuga, yo estoy cumpliendo todos los meses, voy 2 veces a firmar, y riesgo de reiteración. Yo ya dejé de estar en la administración gestionando nada. Por lo tanto, no se da ningún supuesto. Yo no acabo de entender esta pasión carcelaria que hay en el país y en algunos, incluso tertulianos, que se preguntan que por qué no está uno en la cárcel. Pues porque estamos en un Estado de Derecho y porque la libertad es un bien supremo y por lo tanto tiene que estar muy, muy justificado para imponerla antes de que haya una sentencia. Simplemente esto, porque ya estamos a un paso de debatir sobre la pena de muerte. Y a mí me parece que no sé qué alegría hay con llenar las prisiones al primer indicio. Aquí todavía
El juicio no se ha abierto. No digo que no se vaya a abrir pronto, porque veo que las cosas van rápidas. El informe de la UCO se presentó el viernes al mediodía y hoy, bien pronto, hemos tenido ya el auto para declaración. Las cosas veo que van rápidas, pero, en fin, yo sigo creyendo en las garantías procesales, en la tutela judicial y, por lo tanto, sigo pensando en el Estado de Derecho y que los indicios tienen que transformarse en pruebas. De momento son indicios. Y una vez se abra el juicio, entonces estos indicios se han de convertir en pruebas. Y yo insisto, como me han dicho además muchos que escriben luego sobre este informe como alarmados, en privado me han dicho, este es el informe que queríamos, pero que no tenemos. No es la gravedad que esperaban, porque lo que se esperaba era un enriquecimiento de bienes, de cuentas corrientes y de gastos en 10 años que pudiera vincularse a esas mordidas millonarias de las que se hablaba. Y el resultado es 95.000 euros en este tiempo, que yo trataré de explicarlo, en los que se dice que no se conoce el origen. Y luego están los pagos del Partido Socialista, que, en fin, no solamente el señor Ábalos y el señor García han venido cobrando estos gastos de esta forma. Como digo, todo el personal de dirigentes o empleados que tuvieran derecho a devolución de gastos funcionaba igual, no fue un procedimiento para nosotros en concreto. Luego, más tarde, todavía estando yo en la Secretaría de Organización, empezó a funcionarse por transferencias. Pero eso no quiere decir que haya un origen dudoso. Basta con conocer las digamos, extracciones de banco a caja, cómo se nutre la caja con fondos procedentes de las cuentas bancarias. Tengo y eso, dos preguntas imagino que el rápidas partido lo puede acreditar perfectamente. Dos preguntas rápidas más. Primera, ¿va usted a dejar el acta? Si usted deja el acta, toda esta causa salta a la Audiencia Nacional. Es un volvemos a empezar. ¿Usted se plantea dejar el acta en este punto? Bueno, yo noto una cierta presión en ello. Vamos a ver, yo noto la presión, no ahora, la he venido notando y además también para otras cuestiones, ¿no? Estoy siendo muy presionado. Yo estoy convencido de mi inocencia, la defiendo, la he estado defendiendo, y por lo tanto yo, intención en principio es seguir como estoy, procurándome defender y creyendo en el Estado de Derecho y creyendo que al final el proceso será garantista y por lo tanto tendrá en cuenta las pruebas y tendrá en cuenta también las irregularidades que ha habido en esta investigación. Segunda cuestión. Todo ello. Usted dice, tiene y puede, usted está en condiciones de garantizar que puede justificar los 95.000 euros en efectivo. Yo hay muchas cuestiones, es decir, yo puedo explicar partida a partida y también acreditar que debo dinero. De hecho, he visto en esas columnas de gastos que no es satisfecho el pago. Esto me viene a recordar un poco lo del alquiler de la Alcaidesa, donde dice la UCO que la sociedad declara 15.000 euros de ingresos cuando yo solamente he abonado 7.500 y presume que los otros 7.500 se han debido pagar en B o en metálico. No, simplemente que no los pagué. Pero, sin embargo, la empresa sí que está obligada a declarar su facturación. Pero declarar la facturación no significa declarar el ingreso de esa facturación. Y, de hecho, la propia sociedad, cuando me amenazó de desahucio, me exigió el pago de eso que no había pagado. Esa es la mayor evidencia de que no lo pagué. Y en ese sentido, pues hay cosas que he pagado y otras cosas pues que aún debo. Pues, José Luis Ábalos, citación del Supremo. Yo le agradezco de verdad que haya estado aquí y que en esa situación procesal de explicaciones, ánimo, suerte y que la justicia hable. Porque, señor Ábalos, esta es la clave. A partir de aquí, un proceso judicial. En lo personal, lo que sea, pero en lo judicial van a hablar los tribunales. Cuídese. Un abrazo. Perfecto. Muchas gracias. Sí, esa es la clave, ¿no? La que acabas de dar tú ahora mismo, en el sentido de que lo importante es que la justicia hable, que es decir, que el magistrado del Tribunal Supremo continúe con sus diligencias, con sus y él en lo personal puede sentir lo que y sea. Nosotros,
pero nosotros como opinión pública, como periodistas, como analistas, como ciudadanos, simplemente coger todo con papel con alfileres, porque hay veces que tenemos la famosa pena del telediario demasiado presente, y lo que está diciendo el señor Álvaro me parece muy interesante. Esa justicia carcelaria que nos ha entrado a muchos españoles me parece muy preocupante. Yo creo que hay que verlo todo con mucha pulcritud, porque yo he escrito, por razones que no vienen al cuento, mucho sobre corrupción en Europa y en España, y la verdad que nunca había visto un caso en el que la corrupción fuera en un sobre con membrete y con Tan cutre, ¿verdad? La verdad que no lo he visto nunca. Tan cutre. A ver, yo creo que de la entrevista en sí, donde ha tenido menos contundencia, vamos a decirlo así, es en la pregunta directa que le has hecho, Javier. ¿Usted está en disposición de demostrar el origen de esos 95.000 euros? Que bueno, contestó con una larga cambiada, ¿no? Hay otros puntos de su argumentación que sí son más sólidos, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de la defensa de lo que estamos hablando. A mí, si no se puede demostrar el origen de €1, no de 95.000, tratándose de un servidor público, me parecería ya absolutamente grave, ¿no? Pero sí que es verdad, él utiliza un argumento, yo creo que muy hábilmente, que es, bueno, se hablaba de millones de comisiones, al final, si todo lo que han encontrado son 95.000 euros en 10 años, ¿dónde está la gravedad del asunto? Insisto, esto ya es una valoración subjetiva. Para mí, 95.000 euros, aunque sean 10 años, es grave si alguien que ha sido ministro y número 2 del PSOE no lo puede demostrar. El informe de la UCO, y sí que me gustaría hacer ese apunte, obviamente hay algunos aspectos que están muy detallados. Este es uno, con independencia de que luego se pueda probar que es cierto o que no en un juicio, como bien dijo Ábalos, pero luego hay otros aspectos que yo creo que merece la pena comentarlo, que se caen al menos, ¿no? Por lo menos comentarlo. Yo creo que no se puede en un informe que debería ser tan serio como ese, meter 2 párrafos donde se da a entender que hay un descuadre entre los anticipos de caja, los anticipos por esos gastos que declaró el PSOE y lo que aparece en los sobres, y luego no dar una cifra total y no analizarlo. Al final solo dan un ejemplo, que es un descuadre de 500 euros, y eso realmente solo sirve para fomentar a quienes tienen la sospecha de que parte de los informes de la UCO están politizados. Y ahora no mismo puede ser. Ahora mismo este es el material altamente inflamable que está jugando la política, porque el Partido Popular está diciendo esto es la prueba de financiación ilegal. La UCO no lo señala, pero el PP está diciendo esto. La respuesta del PSOE está siendo, hombre, financiación ilegal, 500 euros frente a los 8 millones de la Gürtel. En fin, el descuadre es significativo.